Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Juan. Gracias. Vamos a dividir esta breve lectura en dos partes que se complementan una y otra. Primero, hay que reconocer y recordar que el Señor es Dios. Y eso, ese reconocimiento y ese recuerdo nos va a nosotros a obligar a guardar los mandamientos y preceptos. ¿Cuándo? Ayer, mañana, no, hoy. Entonces, esta breve lectura nos habla de la actualidad de la palabra de Dios. La actualidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios que les remito a Éxodo 20, en donde Dios da los mandamientos y preceptos. Voy a leer el versículo 1. Éxodo 21. Entonces Dios pronunció todas estas palabras. Los mandamientos son palabra de Dios. Son expresiones de Dios. Dijo Dios, hagamos. Y es también un relato, esta breve lectura es un relato que nos tiene que remitir también al relato de la creación. El mismo Dios que crea es el mismo Dios que salva. Y con ese deseo que Dios tiene de salvar lo creado, ha dado los mandamientos, que son luces para iluminar el camino. Y creó Dios la luz, y la luz se separó de la oscuridad. Y también sería interesantísimo remitirnos también al capítulo 1 de San Juan, en el prólogo de San Juan. La primera palabra que Dios habló fue luz. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y después en el prólogo de San Juan dice, y el verbo que era la luz, y la luz llegó al mundo, y la luz verdadera que ilumina a todo hombre. En Juan 1:9, la luz del mundo. Entonces, la palabra de Dios se convierte en mandamiento. Y el mandamiento es la luz que ilumina el mundo. Pero esa palabra de Dios no queda para aquellos que escucharon el decálogo. Es también para ti y para mí. ¿Cuándo nosotros vamos a tener deseo e intención de cumplir estos mandamientos, de dejarnos iluminar por la luz? Cuando nosotros reconozcamos y recordemos que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Él es nuestra salvación. Entonces nosotros nos dejaremos guiar por Dios, nos dejaremos iluminar por Dios. Fíjense entonces cómo la segunda parte es como el complemento. Guarda entonces los mandamientos y preceptos que te voy a dar hoy. Pero fíjense el contexto, los dos elementos tienen un enlace. Has de recordar hoy y que te voy a dar hoy. Y quizás ahí es donde nosotros tenemos que detenernos para la reflexión de hoy. La humanidad necesita reconocer y recordar que Dios es Dios y que tanto en los mandamientos nuevos y antiguos, porque no solamente son 10 mandamientos. En la Biblia se recogen estos 10 dados por Dios a través de Moisés. Pero en la Biblia está llena de mandamientos. El mandamiento nuevo del amor que Jesús nos da es el que resume todos estos mandamientos, que es el mandamiento del amor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Amor a Dios, amor al prójimo. Es el mandamiento más importante. Y hay muchísimos otros mandamientos. Usted toma el capítulo 5 de San Mateo y al leer las bienaventuranzas, esos también son mandamientos. Entonces, esas luces, esos mandamientos, esas palabras de Dios tienen que iluminar nuestro caminar en esta existencia. No podemos nosotros andar como vacas sueltas, haciendo lo que nos da la gana. La felicidad de la humanidad, la felicidad tuya y la felicidad mía, depende de que nosotros ciertamente le hagamos caso a Dios y nos dejemos iluminar por Él. Y para hacerle caso a Dios, nosotros tenemos que reconocerlo y recordar su palabra. La palabra de Dios, el verbo encarnado, es también la confirmación de que Dios quiere salvarnos. La última palabra con que Dios sigue hablando es Jesucristo. Y en Jesucristo Dios ha dicho su última palabra y sus últimos mandamientos, en el sentido de que ya no hay más. Si tú no los quieres ver, allá tú. Pero es Jesús el que nosotros tenemos que escuchar como el mandamiento y la luz definitiva en el que Dios quiere iluminarnos. Por eso Jesús al final de su vida decía, qué pena, qué tristeza siento, porque la luz vino al mundo y la rechazaron. Eso significa que prefirieron la oscuridad y mataron la luz, la quitaron de en medio. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, visible e iluminadora, porque la luz vino al mundo y la luz verdadera que ilumina a todo hombre es Jesús. Una y otra vez y muchas veces la palabra de Dios afirmará ser luz. Yo soy la luz del mundo, decía el mismo Jesús. Dios siempre y en todo lugar nos da luz para ver y seguir el camino de la vida. Señor, tú mantienes mi lámpara encendida. Mi Dios ilumina mis tinieblas. Y nosotros aquí en Laude hemos asumido una ejaculatoria que le pedimos a Dios todos los días. Señor, sé mi luz, no me dejes en la oscuridad. En esta lectura nosotros tenemos una respuesta. Los mandamientos y los preceptos que Dios nos da son luz, son lámparas. Hay un salmo hermoso, hay un salmo hermosísimo, no recuerdo ahora cuál salmo es, pero dice, tus palabras, Señor, son luz para iluminar mis pasos. Tus palabras, Señor, son luz. Tus mandamientos, Señor, son luz. Tus preceptos, Señor, son luz para iluminar mis pasos. Concluyo con esta idea. El que no reconoce, el que no recuerda que Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y que no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay Dios que nos salve. Entonces, aquel que no reconoce eso, no tiene ningún tipo de deseo, ni intención, ni voluntad de cumplir los mandamientos y los preceptos que Dios mismo nos da hoy para nosotros, hoy, en el presente. Recuerden esto, la palabra de Dios es actual, siempre es para mí. No hay una sola letra, no hay una sola tilde, no hay una sola coma de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios, que sea para alguien en el pasado. Es para ti, para mí, ahora. Y esa palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienen que iluminarme y ser esa palabra el instrumento de salvación que Dios usa, que Dios pone a mi disposición. Que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en la luz del Señor. Gracias. José Antonio.